Bien, compañeros, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar hoy nuestro segundo debate que tiene que ver con las teorías pedagógicas influenciadas por la filosofía durante la primera mitad del siglo XX, basados en los autores Makarenko, Neil e Illich. Em, entonces, vamos a compartir pantalla con ustedes. ¿Se ve? No se ve. Vamos a ver si es por acá. Tampoco. Y ahora por aquí. No, no sale. Entonces, ahora sí. Espérate a ver. No se está viendo, ¿cierto? Todavía. Muy bien. Entonces continuamos. Eh, este debate es presentado al docente Boris Salinas. Los CIPAS expositores, Badalaján, de Helmut Daniel Hernández y Vanessa Salazar. Em, el CIPA Jundalaliza. em, Ese CIPA es el contraexpositor conformado por Diego Carmona, Ligia Melisa Ruiz, Alison Dayana Rodríguez y entonces continuamos. Muy bien. Bien, como primer punto, vamos a realizar una pequeña introducción entonces sobre el tema. La pedagogía libertaria es un modo diferente al que estamos acostumbrados a concebir la educación. Por educación entendemos la asimilación por parte de las personas de una sociedad de los valores y comportamientos que rigen su funcionamiento. Para crear personas libres y autogestionadas es preciso que cada individuo decida, escoja y trate de aquello que le interesa sin necesidad de las órdenes de nadie, siendo consciente de sus propias limitaciones, que la persona elija qué, cómo, cuándo y dónde quiere trabajar los conceptos, actividades y actitudes necesarios para su educación. La pedagogía libertaria hay que entenderla unida a todo un movimiento social. La educación está para reproducir las relaciones sociales y culturales generadas por el sistema actual, basándose en los principios de disciplina y autoridad, haciendo que las personas desde pequeñas se habitúen a pensar y actuar como le conviene al sistema establecido. Muchas son las teorías que se han desarrollado durante años, partiendo muchas de la oposición a lo establecido por el Estado. Algunos de los pedagogos han tenido influencia de la filosofía y los ha llevado a buscar su propia manera de enseñar. En cuanto a los temas generales que vamos a tratar, nos referimos a tres autores. Iván Illich, que aplicó el argumento sobre la estructura opresiva del sistema escolar que no podía reformarse. Debe ser desmantelado para liberar a la humanidad de los efectos paralizantes de la institucionalización de toda la vida, desescolarización, instituciones convivenciales. Por parte de Alexander Sutherland Neill, cada cual es libre de hacer lo que desee mientras no usurpe la libertad de los demás, el interés como fuerza vital de cada persona y la supresión del educador. Sobre Antón Makarenko tenemos la pedagogía como obra social. Si el niño hace sus deseos, ¿dónde queda su fuerza de voluntad? La literatura como fuente formadora de pensamiento. En la unidad de nuestro pueblo, en la fidelidad al partido, radica la felicidad de los niños. La pedagogía bolchevique de Antón Makarenko.
Bien, vamos a hablar un poco de las reglas del debate. Primero, tres CIPAS integran el debate. Segundo, el primer CIPAS será quien presente las ventajas o puntos positivos sobre las teorías pedagógicas de los tres autores asignados, Makarenko, Neil e Illich. 30 minutos. Tercero, el segundo CIPAS presentará las desventajas o puntos negativos sobre las teorías pedagógicas de los tres autores asignados, Makarenko, Neil e Illich, otros 30 minutos. Cuarto, después de la exposición de las partes de argumentación y contraargumentación, se pasará a la discusión. Esta se propicia a partir de las preguntas elaboradas por el CIPAS moderador. Las preguntas pueden ser de dos tipos. A. Pregunta directa a un grupo con sus 2 minutos para la respuesta y 30 segundos para la réplica del otro grupo. B. Pregunta abierta a ambos grupos con 2 minutos para que cada grupo conteste y 30 segundos para que cada grupo haga su réplica. Y quinto, al final, el grupo moderador elaborará una conclusión basada en los apuntes del acta del debate. Bien, Bien. entonces, compañeros, damos paso al grupo de exposición para que nos transmita los puntos positivos a partir de los autores ya mencionados. Hola compañeros, buenos días. Bueno, mi CIPAS está conformado por Daniel Helmut y por Vanessa Salazar. Bueno, hablando de Alexander Sutherland, dice que fue un educador y un pedagogo que nació el 17 de octubre de 1883 en Escocia y murió el 23 de septiembre de 1973. También fundó su propia escuela llamada Summerhill en 1924. Uno de los aportes que hace es estar en contra de las tareas, ya que él creía que los alumnos después de llegar de la escuela tenían derecho a hacer otras actividades. Creía que tenían derecho a jugar, a pasear y a descansar, porque de cierta forma él comprendía que la vida del estudiante no era solo la escuela. También otra de sus aportaciones era que la asistencia a clases no debía ser obligatoria, o por lo menos en su escuela Summerhill, ya que planteaba que el aprendizaje y el futuro de cada alumno solo depende de él y de nadie más. También estaba en contra de los talleres y exámenes, ya que decía que muchas veces los exámenes solo nos provocaban miedo, ansiedad y estrés. Otra de sus contribuciones es que estaba totalmente en contra de los regaños y castigos hacia los estudiantes, porque planteaba que tanto maestros como alumnos tienen los mismos derechos y deben de ser tratados de igual manera. Aparte de eso, él se despojaba de toda idea religiosa y creía que los estudiantes no se les debía enseñar ningún tipo de religión, ideologías, creencias o algún asunto sobre la iglesia. Para Alexander Sutherland, el fin de la educación es que debemos estudiar con felicidad y además planteaba que no solo basta, además planteaba que no solo, ay, espera un momentico que se me ocurrió, que no solo basta preocuparse por el desarrollo intelectual del estudiante, sino también por el desarrollo afectivo de ellos. Establece que la meta de una escuela es ayudar a los alumnos a encontrar la felicidad propia. Es por eso que en sus aportaciones propone un método de enseñanza muy diferente a las escuelas tradicionales, ya que según él, estas escuelas solo consiguen promover el miedo. Otro de los pensamientos importantes que planteaba era que un niño debe de vivir su propia vida y no la que le impongan sus padres o su educador. Tenía el pensamiento de que una escuela debía de ser una comunidad y una familia. También decía que debía haber una buena relación entre profesores y alumnos para crear una sana convivencia y un mejor ambiente para estudiar. Además, en su escuela, Summerhill les daba como la libertad a los estudiantes de que eligieran los talleres y las clases a las que querían asistir. Básicamente, el propósito de Alexander hacia la educación es que los niños estudiaran y aprendieran con felicidad y alegría. Además, buscaba que los alumnos se sintieran libres
pero también era importante poner obviamente algunos límites, ¿no? Bueno, ya dando por terminado Alexander, ahorita voy a hablarles un poco sobre Iván Illich, ya que mi compañero Juan no se pudo presentar. Bueno, Iván Illich fue un filósofo, pedagogo y ambientalista austriaco, nacido el 4 de septiembre de 1926 y murió el 2 de diciembre del 2002. Era uno de los representantes más importantes de la desescolarización, que era una corriente pedagógica que critica fuertemente la existencia de las escuelas. Esto se generó cuando Iván se percató de que la mayoría de los estudios didácticos no cuestionaban la existencia de las escuelas. Una de las obras que lo hizo reconocido fue La Sociedad Desescolarizada, que ahí en esa realizó un ataque al sistema educativo moderno. El análisis medical analiza la perversión de los sistemas de salud y la convivencialidad, critica los programas de desarrollo en los años 60 y consideraba la escuela como una máquina moldeadora, la cual violenta la libertad individual del estudiante, o sea, las escuelas eliminaban como cierto gusto por la educación. Con base a eso se hizo una investigación documental acerca de la sociedad desescolarizada de Iván Illich, donde considera que las escuelas solo sirven para transmitir la ideología de la élite en el poder y consideran a la educación como una mercancía de consumo para los estudiantes, quienes entre más años pasan en instituciones, más posibilidades tienen de obtener ciertas oportunidades laborales. De tal manera, la certificación que reciben es la que les da como el valor ante la sociedad y quienes entre más recursos económicos tienen son los más favorecidos y quienes no pueden pagar quedan como aislados de los servicios educativos. Illich propone una sociedad sin escuelas, donde los aprendizajes se adquieren y se ofrezcan libremente y obviamente hayan oportunidades para ricos y pobres y se pueda formar la población a cualquier edad, pues la educación se puede adquirir en cualquier etapa de la vida, además de formar una sociedad sana y con una buena convivencia. La escuela tradicional estaba relacionada con la economía y la política de un país, ya que los colegios producían unos programas educativos específicos. En pocas palabras, el Estado oficializaba determinados conocimientos, los cuales se adaptaban a los objetivos estatales, por tanto eran vistos por la sociedad como primordiales y, y válidos. No obstante, según el pedagogo Inés, estos conocimientos oficiales hacían que el educando perdiera su autonomía y disminuyera su curiosidad por el verdadero aprendizaje. Las propuestas de Illich para evitar la construcción de las escuelas se centraban en la creación de museos, salas de exposiciones, bibliotecas y laboratorios. Además de esto, los manifiestos educativos desescolarizados también se apoyan en personas y entidades que ayuden a transmitir habilidades específicas, las cuales satisfagan las necesidades de los diferentes educandos y creía que solo de esta manera se podría hablar de una educación autónoma, libre y revolucionaria. Listo, compañeros. Esto sería todo por los dos autores. Ahorita mi compañero les va a exponer sobre Makarenko. Buenas tardes, compañeros. Pues complementando lo de Iván Illich, unas ventajas de la descolarización era la prioridad de las necesidades del niño y respetar sus ritmos de aprendizaje. También se evitaba el estrés académico, ya que muchos estudiantes se estresaban mucho en las jornadas académicas. Esto incentivaba la curiosidad y las ganas de aprender, también como promueve el autoconocimiento y la autoconfianza. También tienen mayor acceso al mundo y a la cercanía familiar. También promueve un entorno de aprendizaje más seguro, o sea, no hay acoso escolar. Y ahora, terminando eso, voy a comenzar a hablar sobre Anton Makarenko, el cual fue un pedagogo ruso de 1920. Su teoría influía mucho en el entorno de ese entonces, que era Rusia después de la Revolución de Octubre. Su objetivo principal era educar lo que él llamaba un ciudadano soviético, que
que fueran hombres capaces de liderar, también luchar por ser disciplinados y luchar por sus principios. Tenían que ser socialmente activos en la política, hombres que sean conscientes de sus deberes dentro de la colectividad. Anton Makarenko consiguió esto por medio de la formación que pretende hacer del estudiante un individuo que otorga importancia a las necesidades de la sociedad y no solo a los de ellos mismos, y a la vez que cultive sus talentos y se esfuerce por sus aspiraciones. Las ventajas de esto era que Makarenko en su pedagogía muestra estrategias en el trabajo, sobre todo basado en valores éticos, los cuales eran como la puntualidad, la capacidad de mando, la capacidad de subordinación y la responsabilidad, lo cual son valores que aún son vigentes en la pedagogía actual. Otras ventajas de esta teoría se evidencian en la colonia de Gorky, la cual fue una colonia en la que Anton Makarenko ejerció como profesor, donde la mayoría de niños y estudiantes eran niños con problemas y delincuencia. Aplicó la educación soviética con los niños delincuentes de la colonia, usando el trabajo jerarquizado por medio de una educación de valores, los valores ya mencionados antes. Se basó en los principios del leninismo y marxismo, y todo esto para aplicar como estrategia de trabajo la enseñanza en énfasis a la rigidez, el orden, la honestidad, la capacidad de orientación, la subordinación y la capacidad de mando. Muchas gracias. Bueno, todavía les quedan 20. 20 minutos. ¿Los quisieran usar? Por mi parte, no. Ujú. Bien. No, por mi parte Eh, tampoco. Bien, entonces quisiéramos como complementar algunas cosillas pequeñas. Em, Primero que todo, a mí me parece que los tres autores tienen que ver mucho con la forma en que ellos viven, en su contexto, o sea, su contexto de principios del siglo XX. Y que toda su influencia pues se da en ese momento. Entonces, a mí me parece que es eso. Primero eso. Lo segundo que me parece importante es que son una crítica a la conformación de la educación burguesa del siglo XIX. Entonces, en el siglo XIX se conforma la educación, es cuando la sociedad burguesa llega a su máximo esplendor después de la Revolución Francesa en el siglo XVIII y empieza después a plantearse una educación desde la burguesía misma. Y entonces ellos empiezan a hacer una discusión alrededor de ese tipo de educación, un tipo de educación que es netamente una institución y una institución basada en el Estado, conformada por el Estado y lógicamente que sostiene el Estado, reproduce como tal el Estado. Entonces, en ese sentido, los tres son una crítica alrededor del sistema y del sistema capitalista. Tanto, pues, Makarenko, que le toca vivir en medio de la Revolución Rusa, y los otros dos que son, en últimas, son y gran influenciados por el cristianismo y por las ideas religiosas, y terminan tomando la educación como una misión que es para cambiar el mundo. En ese sentido, creo que es su máxima posibilidad pues de, de su posibilidad en el mundo en el que están viviendo. Y es una respuesta, las tres son una respuesta a ese mundo y a esa crítica al mundo en que están viviendo. ¿Quieres decir algo más? No, por ahora no. Bien, por ahora no. Bien, perfecto. Entonces podemos pasar a la segunda parte del debate, que son La contraexposición. la contraexposición. Entonces, vamos al siguiente CIPAS. Les damos entonces la palabra al siguiente CIPAS y la contraposición o la contraargumentación de los tres autores.
Bien, pueden empezar entonces. Permítame, por favor, un momento, ya estamos conectando a la presentación. Listo. Alison, ¿comienza usted y después yo? Compañeros, según el orden de las diapositivas. ¿Ya se está viendo? Sí, ya se está viendo. Sí, ya podemos ver, ya podemos ver. Buenos días. Nuestro CIPA se llamaba Juan Dalisa. Vamos a hacer entonces la presentación de la contraposición de lo que son los autores Makarenko, Iván Illich y Neil. Y CIPA está compuesto por Diego Carmona, Ligia Melisa Ruiz y mi persona, Alison Dayan Rodríguez Arango. Vamos a empezar entonces con la contraposición del pedagogo Neil. Siga, compañero. Bueno, muy buenos días, compañeros. Nosotros somos la contrapropuesta de los pedagogos. En una parte, yo quería comentarles que él fue periodista, ¿sí? Y que durante su vida de joven, él era periodista, y cuando hubo la guerra y cuando pasó todo eso, él no tuvo otra opción sino que llegar a la educación. Entonces, ahí vemos que él desde pequeño veía que la educación que era muy dura, que para él se parecía que los profesores eran muy fríos, ¿sí? Y entonces nace la escuela que él funda, y ahí es donde él comienza a argumentar todos sus parámetros que él ha generado durante el tiempo de vida, que es que la iglesia no tiene que tener, que la escuela no tiene que tener ninguna religión, que los niños deben, si quieren van a clase o si no, no van a clase, que no tienen no tienen exámenes, no hay evaluación para que el niño no tenga miedo. Otro punto, que el profesor es como un amigo y es el que lo dirige, ¿sí? Y no hay tanto miedo para que un niño vaya a clase. Entonces, mirando esos puntos y viendo la etapa que estamos en este momento ahora, vemos que si algunos colegios manejan esos puntos así, que es que el niño no vaya a clase, que el niño no tenga evaluaciones, que el niño se base solo en los programas que quiere ver, las actividades que él quiere hacer, vemos que los niños van a tener falencias. Porque en nuestro entorno o en nuestras instituciones todavía nos falta mucho para que podamos implementar esas normas y que los profesores implementen algunas normas donde el niño, si no quiere estar en esta clase, pues no esté, y después mirará cómo se nivela o qué va a presentar. Entonces, creo que para la contrapropuesta, tengo esa duda, donde si el niño no se educa con una religión desde pequeño, ¿sí? No se le dan unas pautas, unas bases para que ese niño, cuando crezca, le enseñe a otro niño, porque de esos niños que son pequeños van a crecer y van a venir otra generación y otra generación, y si todas las generaciones se vuelven ateas y no creen en nada, creo que el mundo va a seguir cambiando y va a cambiar para mal. Basado en esa parte, hay unas escuelas
que, que lo han hecho, que han tratado de seguir esas pautas, de no hacer evaluaciones, y se ha visto que el rendimiento en la institución se baja. ¿Por qué? Porque tenemos en Colombia algo que todo el mundo tiene que presentar, que se llama pruebas IFES. Y a los niños hay que enseñarlos desde pequeño que pierdan el miedo a presentar una evaluación, sea de varias formas, escrita o modo A, B, C, D, donde el niño, si se le explica desde el principio y va aprendiendo y va trabajando esas formas, cuando llega a las pruebas IFES, no se va a encontrar con el monstruo, lo podemos llamar así, donde él se va a estrellar y ahí vemos la mortalidad de todos los estudiantes con esos puntajes bajos. Donde hay estudiantes que no alcanzan a tener una meta alta y hay otros que sí. ¿Por qué? Porque aquellos estudiantes que vemos que se manejan que tienen buenas calificaciones son aquellos estudiantes que en las pruebas IFES lo demuestran. Y aquellos estudiantes que tienen muy bajas calificaciones en pruebas IFES les puede ir mal. O, en cambio, que tengan un buen pinochazo. Entonces, para mí, estoy un poco en contra de la escuela que hizo Nel. ¿Por qué? Por motivos basados que si la humanidad no sigue unas reglas que es en Dios, porque una de las bases fundamentales de Nel es el amor y el respeto, ¿sí? La base era amor y respeto para todo, y aquellos estudiantes se basaban en eso, en amor y respeto, pero ellos no creían en ninguna religión, él no creía o no se basaba en ninguna religión. Entonces, si en este momento las escuelas o instituciones en Colombia se basan en que no van a generar ninguna religión, no van a hablar de nada, es generar que para el nuevo futuro, para los nuevos niños que vengan, que no crean en nada, no crean en Dios, no crean en, sí, solo tengan amor por ellos mismos y si mucho, amor por otras personas, dependiendo la forma como sea que se les enseñe para un mejor futuro. Otra cosa que me pareció que sí es algo bueno de él, es que los niños no eran tratados, no los trataban, sí, no los gritaban. Entonces, son cosas que se pueden implementar. No todas, pero algunas cosas que él hablaba, creo que, según él, no se podrían implementar acá en Colombia, porque todavía no estamos en el tope o en la capacidad en nuestros colegios de enseñarlo. En modo personal les explico. Nosotros tratamos de implementar esa parte de no hacer evaluaciones en una institución. ¿Qué pasó? Los padres no estuvieron muy de acuerdo porque comentaban, profes, nosotros no estamos de acuerdo porque si no se implementan evaluaciones, el niño no va a aprender y el rendimiento de la institución baja mucho. Donde se les ha contestado a los padres de familia, sí, es que esto es un proceso, la evaluación es continua, la evaluación se evalúa todos los días, la evaluación se hace en una tarea, la evaluación se hace cuando se le pregunta al niño, la evaluación se le hace cuando el niño pasa al tablero, es una evaluación continua, pero algunos padres todavía no creen que sirva. Entonces, ¿qué hacen? No me sirve el colegio, ese método que están implementando de que el niño tome sus clases como que quiera, la que quiera, la elige, si quiere ingresa, si no quiere ir no vaya. Entonces los padres de familia no están en ese punto de que el niño lo haga o no lo haga. También tenemos que en nuestro país hay muchas religiones y hay padres que, ¿ustedes qué religión tienen? No, que no nos basamos en ninguna religión. Ah, no, muchas gracias. Nosotros buscamos una religión donde a nuestros hijos les enseñen y
aprendan a creer en Dios o crean en Dios. Entonces, son aquellos pautas que llevan a pensar que en esa escuela, sí, está muy bien, pero para en este momento llevarla a nuestros colegios, a nuestras instituciones, nos faltaría mucho, nos faltaría estudiar demasiado y mirar cuáles son las ventajas y desventajas para que nuestras instituciones las puedan hacer. Si lo vemos en las universidades si al estudiante no le exigen que entregue un trabajo, que no, no le dan una fecha o una hora o un día para que lo entregue, el estudiante no lo hace. Y todos dejamos todo para lo último. ¿Por qué? Porque desde pequeño no nos dieron esos puntos de vista que tenemos que siempre ser cumplidos y ordenados para todo, para que cuando la institución o cuando los profesores nos pidan el trabajo, nosotros ya lo tengamos, se los enviemos sin necesidad que nos den una fecha, un horario, porque nosotros tenemos eso, todo lo dejamos para lo último. Entonces, viendo la escuela en él, hay puntos que se pueden realizar y hay otros puntos que serían puntos de admirar o buscar una forma de que los profesores los puedan implementar en las instituciones sin que tengamos el problema de que el padre lo vea mal o vea como si la institución bajo un rendimiento muy alto, que ya no enseña igual, que esas actividades que están enseñando no las entienden, que el niño no va a aprender, que el niño no aprendió porque el profesor se basaba que si el niño no quería ir, no vaya. Entonces, son pautas para mí que hay que estudiar para poderlas generar en este tiempo en los colegios y escuelas de nuestro país. Compañeros, muchas gracias. Muchas gracias, compañero Diego. Entonces vamos a continuar con nuestro pedagogo, Anton Makarenko, y nuestra compañera Melissa, que nos va a presentar a este pedagogo. Permítame, por favor, un momento. ¿Ya se está visualizando? Sí, Alison. Ya se ve, sí, señor. Bueno, vamos a hablar sobre Anton. Decía que era un pedagogo ruso, nacido en una familia muy humilde, que con muchos sacrificios pudieron sacarle su carrera adelante, donde pudo estudiar su pedagogía. Dice que en 1917 tuvo el diploma en institución pedagógica con la mejor puntuación. Los objetivos de él era cuál era el tipo de educación que manejaba en la pedagogía, cómo se organizaba en esta escuela, cómo era un perfil de maestro para la pedagogía, cómo se mira el estudiante y en qué consiste el modelo pedagógico y mirar sus debilidades y sus fortalezas. Decía que el tipo de educación era una educación perspectiva marxista para formación, ilustrar, disciplina y autodisciplina. Dice, tomando un proceso mediante el cual la persona desde sus primeros años de vida llega a valorar tanto la enseñanza como trabajar en una manera inseparable. Decía cómo se organiza la escuela. La organización de una forma colectiva con la responsabilidad en familia y en escuela es un contexto de la actividad educativa planificada, integral y la única también era el proceso de educación debía ser políticamente y relacionada con los procesos de la producción del país que necesitaba la escuela. Debe ser una colectividad única en la que estén organizados todos los procesos educativos. Decía que el tipo de maestro es un hombre pedagógico bien preparado que convenía una colectividad, responde y determina el fin del político y se basa en necesidades sociales. En los anhelos del pueblo sostiene los fines objetivos del Estado. Debe ser organizar, bromear, ser alegre, enfadar y asumir un buen comportamiento del educador.
debe estar unificadamente por criterios y común por una misma convicción, que es ayuda mutua. Decía cómo miraba Anto en los estudiantes. Decía que utilizando los principios del primer y castigo, él premiaba y castigaba. La conducción del educando debe ser continuamente evalúa y premiaba con los reconocimientos públicos que le estimula y suscita su comprensión colectiva. El método más importante era la disciplina, como la actividad consciente, entendida como el fenómeno moral y político. Debía ser caracterizado por predominios del interés colectivo. La acción pedagógica y paralela consistía utilizando el colectivo como una forma influencia al ser individuo. Las debilidades y las fortalezas. Decía que sus debilidades y sus fortalezas, sus enfoques, no parecían demostrar un crecimiento gradual en el desarrollo moral, fue ajeno a la crítica. Decía que sus desarrollos condicionados resulta rígido y forzoso. Sus ideas eran como concepciones muy comunistas, no dejaba que el estudiante desarrollara individualmente sus pensamientos. Decía que no bastante propio como una educación constante, incluía que la familia como unos agentes principales de formación o sus ideas siguen siendo válidas para la educación de los países. Decía que en las evaluaciones, en qué año nació, en qué año murió Antonio, dónde nació, dónde murió Anton, menciona que una de las formas en las que Makarenko organiza las escuelas, cómo miraba al estudiante y sus debilidades. Dice, ¿cuál era la teoría? La teoría de Makarenko era un pedagógico que mostraba como una estrategia en el trabajo, sobre todo basado en valores éticos, como ser puntual, capacidad de mando, capacidad, subordinación y la responsabilidad. En estos aportes se realizó que la educación era un actor muy importante que ayudaba a la educación actual. ¿Cuáles eran los aportes? Decía que los aportes no aceptaba que la educación daba fundamentos sobre las necesidades de los niños y más bien las necesidades que deben ponerse más en las énfasis de las colectividades en la sociedad, en el país. Decía que los sentimientos deben ser más siempre ligados a sus necesidades. ¿Qué hizo Marca? Dice, ¿quién fue Marca y qué hizo? Decía que Makarenko en 1888 y en 1939 fue un pedagogo ruso de métodos novedosos cuya vida laboral estuvo marcada en sus políticas revolucionarias que acabó con el régimen zarista de su país. Decía que la construcción socialismo era más, para Makarenko, fue una fuente de la única de educación, influencia de tareas revolucionarias con las tareas pedagógicas. Buscaba que la educación plena de protesta y distorsionadas producidas por una dominación en clase. En la educación de sus mayores, de la opinión, decía que él le gustaba que eran analfabéticos acostumbrados a una sociedad atacada de sarna y diferentes clases sociales. Tenemos un cuadro, no sé si Alison me muestra el cuadro, decía que los niños de 3 a 7 años, ¿cómo era la enseñanza de la pedagogía? Era un juego medio en que se trabaje. De 8 a 13 años indicaba una comunidad de trabajo y a partir de los 14 años se aprendía por puerta de fábrica. Decía que tuvo muchas obras. Dice que una de las obras de él era el poema pedagógico en 1925 y en 1935. La bandera sobre las torres fue en 1938. El problema de la educación escolar soviética fue en 1938 y el libro para los padres o conferencias a los padres como una educación infantil fue en 1937. Y una de las palabras como que él enfocaba mucho era la educación no está al servicio de la individualidad, sino pensaba para hacer la colectividad de la persona al servicio del bien común.
Listo. Muchas gracias, compañera Melissa. Entonces vamos a seguir con nuestro último autor, que era Iván Illich. Permítame, por favor, un momento. De acuerdo. Entonces seguimos con la contraposición de nuestro pedagogo Iván Illich. Igual tenemos que tener en cuenta que él era un crítico austriaco, donde inicialmente él fue una persona criada en un ámbito católico o religioso. Él se desapartó de este ámbito religioso y asimismo desapartó de todo lo que eran las concepciones de la religión y allí empezó a criticar la misma. Teniendo en cuenta que él era un hombre religioso, pues allí podríamos encontrar que las contraposiciones de este autor inicialmente comenzaban con lo que era la economía o lo que eran los estatutos sociales, las escuelas y la medicina o los hospitales en ese entonces. Él criticaba mucho la educación de los años 60 y 70. ¿Qué fue lo que motivó al nuestro autor para cambiar? Él decía que todo era un monopolio, que todo era algo que estaba monopolizado para crear personas para la sociedad y no personas que les agraden o que les guste lo que hacen, ¿sí? Entonces allí fue donde él con diferentes obras empezó a plantear sus pensamientos. Una de las obras que influyó mucho en la pedagogía fue la sociedad desescolarizada, donde allí inicialmente plantea que los niños no necesitan necesariamente ir a la escuela. Aparte de esto, dijo que decía en esta obra que nosotros, los seres humanos y los niños, aprendíamos a través de las vivencias y por otro lado, aprendíamos teniendo en cuenta lo que eran las vivencias. ¿Qué contraposición tenemos allí? Tenemos inicialmente las contraposiciones que la educación, eh, que no se puede definir unos tiempos para el niño o para la educación de los niños. No va a ser un ritmo de ev- evolución o un ritmo de educación pues adecuado, ya que ya que la educación que se le va a implantar al niño va a ser según el ritmo de educación de él. Aparte de esto, otras desventajas de esta educación era que no se podría definir qué grado de educación o qué grado de nivel académico tiene el niño. Por otro lado, tenemos, permítame por acá, por otro lado, tenemos la desescolarización es un método efectivo siempre y cuando se haga de forma adecuada y responda a las verdades, a la verdadera necesidad del niño. Asimismo, hay que tener en cuenta que no todas las estrategias de enseñanza son efectivas. Allí debemos de tener en cuenta que no desescolarizando a los niños o a las personas en sí, tenemos que verificar si todos aprenden de la misma manera o con el mismo método. Entonces, esta es una desventaja porque va a ser más tardío el aprendizaje del niño o más retardado. Aparte de esto, tenemos que darnos de cuenta que no todas las personas enseñan o tienen un, una metodología para enseñar o para explicar. Otra desventaja que tenemos en lo que es la escuela desescolarizada de Iván Ilich. Por otro lado, la, la metodología de enseñanza individualizada no existen fórmulas, recetas,
predeterminadas que garanticen el éxito de la desescolarización para todos los casos. Allí vamos a ver que otra desventaja es que no todos van a aprender de la manera adecuada o de una manera exacta. Aparte de esto, otra desventaja, otra contraposición es que en la escuela desescolarizada se van a enfocar, pues allí dice, bueno, que se van a enfocar en lo que les gusta, pero malo porque solo se van a enfocar en una sola cosa, en un solo aprendizaje. Y debemos de tener en cuenta que en la sociedad de hoy en día es una sociedad polifacética, donde un niño debe aprender muchas cosas teniendo en cuenta pues las necesidades o teniendo en cuenta lo que es los requisitos de la sociedad, ¿verdad? Por otro lado, vamos a tener en cuenta que las escuela desescolarizada es un modelo de aprendizaje o que ha impartido o ha caracterizado en el mundo del 2021 teniendo en cuenta varios anarquistas, ¿verdad? Varias personas que han querido salirse de lo que es ese modelo clásico de educación, aunque todo está en una constante evolución. Otra contraposición, podrán proponer una enseñanza acorde a la misma. Sin embargo, esta habilidad puede ser todo un reto para muchas familias, lo que dificulta un aprendizaje verdadero y significativo. Esta era la anterior que se decía que no todas las personas aprenden de la misma manera y que las familias en ocasiones no tienen un modelo pedagógico adecuado para enseñar a sus hijos. Aparte de esto, Illich decía que los niños o las personas aprenden yendo a las fábricas, a las industrias, a los museos, a los laboratorios, pero debemos de tener en cuenta que para ir allí a estas instituciones o a estas infraestructuras se debe tener tiempo, se debe tener una previa autorización, pues se desgasta mucho tiempo. Aparte, pues no todas las personas pueden ingresar a ciertos lados o si ingresan son con ciertos elementos de bioseguridad o protocolos de seguridad, protección personal. Entonces, tenemos que darnos de cuenta que el modelo que el pedagogo Iván Illich nos propone es para el día de hoy y para pues en su época era algo muy complicado por el grado de inseguridad. Podía haber ciertos accidentes en las plantas, en las fábricas y pues sería complicado allí una enseñanza adecuada. Los estudiantes no tendrán responsabilidad social, no se verán obligados a aprender una profesión para desempeñar en la sociedad, además no adquirirán un compromiso educativo, no se sabrá un nivel exacto de educación. Allí vamos a ver que si se propone o si se implementa la sociedad de la desescolarización, nos vamos a dar de cuenta que las personas van a, no van a ser unas personas comprometidas y responsables. Y efectivamente no se sabrá un exacto nivel educativo, allí no tendrán una responsabilidad social, no se verán obligados a estudiar algo que realmente sea útil para la sociedad ni algo que sea útil pues para ellos, ¿sí? Por otro lado, otra de las desventajas de nuestro pedagogo es el modelo es inviable para los países que no funciona, que no está suficientemente desarrollado tecnológicamente para la construcción, el desarrollo y la disposición de base de datos. Debemos de tener en cuenta que nuestro pedagogo Iván Illich nos proponía cuatro, em,
4 modelos o 4 enfoques para el desarrollo de la sociedad desescolarizada. Uno era el servicio de referencia respecto a los objetivos educativos, que era, se debe tener acceso a los lugares, ese era el servicio de referencia, las lonjas de habilidades. ¿Cuáles son las lonjas de habilidades? Eran las personas que nos... Tiempo. Ok, entonces allí, permítame un momento, vamos a finalizar. Este modelo de educación no era viable porque no es viable teniendo en cuenta que no todas las partes del mundo tienen una tecnología adecuada para desarrollar la base de datos. Muy Bueno, bien. entonces, muchas gracias, compañeros. No, Esta fue la gracias. contraposición. Gracias a los dos grupos participantes, tanto en los argumentos como entre los contraargumentos. Ahora vamos a pasar entonces a las preguntas. Arranquemos con las preguntas y después hacemos algunas precisiones más adelante. ¿Mm? Entonces vamos a poner aquí, a plantear, a mostrar la pantalla. Pregunta preliminar. No, no es nada. Entonces, ¿ya pueden ver la pantalla? ¿Ya Sí, pueden señor. ver? Bien, Sí, señor. bien, entonces arrancamos con la primera pregunta que nosotros llamamos pregunta preliminar, que es como una pregunta para hacer un recorderis. Entonces, dice, bajo sus puntos de vista, ¿qué cohesiona a los tres autores y qué los hace diferentes en cuanto a su planteamiento libertario en pedagogía? Para esto tienen 2 minutos cada grupo. Es un poco de su planteamiento como ventajas y sus planteamientos como desventajas, ¿cierto? ¿Qué los une? ¿Cierto? ¿Y qué los diferencia dentro del planteamiento libertario? Que en últimas, para nosotros, ¿qué consideramos que es lo que los unifica, ¿no? En cierta manera. Pues si quieren, comienzo yo. Bien. Pues para mí personalmente lo que tienen en común es más como el querer cambiar ese pensamiento, ¿no? El pensamiento antiguo que le han inculcado a los jóvenes o a los estudiandos y cambiarlo por el de ellos, que es un pensamiento más libertario y sí, más como desde el punto de vista de Atón Makarenko, como más unificado y no tanto individual. Gracias. Bueno, yo pienso, qué pena empezar así, yo pienso que los tres autores tienen algo que era pensar en querer cambiar con sus puntos de vista cada uno, querer cambiar el mundo de alguna forma, que los muchachos aprendieran con métodos más, o más llamativos para que no fuera tan drástica y tan dura la educación para cada persona. Que bien, creo que utilizaban algo que se llamaría el método del aprendizaje solo, que un niño podía aprender solo. Entonces, para mí, sí, realmente los niños pueden aprender solos, pero siempre necesitan un guía, una persona que los apoye y que esté ahí para que sea como su amigo, el que les explique. Porque si ustedes siempre se dan cuenta, un niño siempre tiene su duda. ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿En qué está basado? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se utiliza? Entonces, para mí, ellos tienen muchas cosas en común, pero habrían cosas que cambiar para que los tres autores tuvieran como un punto afín en, ¿cómo le explico? Un punto como para que la educación no tuviera tantas falencias como las tiene. Gracias.
Bueno, para complementar lo de mis compañeros, lo que yo veo como en relación con estos autores inicialmente es el gusto por aprender. Ellos se enfocaban mucho en que los niños aprendieran lo que les gusta, ¿sí? La libertad por aprender. Se enfocaban mucho en que ellos aprendieran lo que quisieran, ¿sí? La libertad y el gusto por aprender principalmente. Lo que era la desunión de ellos eran los diferentes puntos de aprender, ya teniendo en cuenta la escuela de Ney, que no estoy, o sea, él pretendía generar una escuela, pero según los gustos de los niños. Ahora, eh, Illich, él pretendía generar una sociedad desescolarizada, que los niños aprendieran con el ambiente, con el entorno. Entonces, estos eran los puntos que ellos estaban pues en desacuerdo, porque cada uno tenía un punto de vista de aprendizaje distinto para los niños y para la sociedad. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere participar? Bien. Bien, vamos a hacer entonces una aproximación un poco de la respuesta como para poder unificar algunos criterios. Lo primero que pensamos que los hace realmente iguales, que definitivamente eh, eh, son el tema sobre la libertad. O sea, su concepción, que cada uno tiene una, sobre la libertad. ¿Qué es la libertad? Pero sobre todo al interior de un concepto que se llama la autonomía y la autonomía escolar. O sea, hasta dónde el niño puede ser o no autónomo y hasta dónde esa autonomía se puede enseñar o se puede construir, que a mí me parece importante. Eso en términos generales creo que es lo que los unifica. Ahora, cada uno plantea esa misma autonomía y esa misma libertad dentro de planteamientos diferentes. Por ejemplo, Neil, y ahí es donde me parece que hay una discusión con Diego en el sentido de que Neil en últimas lo que plantea es la no represión, ¿cierto? Y es lo único y tal vez es lo que más recoge de Freud. Entonces, él recoge más que todo eso, porque no recoge completamente toda la teoría freudiana y toda la teoría de la construcción de la personalidad freudiana, sino que también recoge cosas de la educación que ya habíamos visto de los anarquistas y en especial de Ferreira, ¿cierto? Pero, ¿por qué? Entonces, en ese sentido, construye una educación laica, no necesariamente atea, porque él tiene una gran influencia calvínica, aunque critica a Calvino, pero en últimas él también quiere que liberar, quiere mejorar la vida de los estudiantes, quiere que la vida sea mejor y en ese sentido, entonces habla de eso, habla del mejor interés. Eso es lo que lo diferencia. Y habla del maestro acompañante. Entonces, el maestro acompaña, ¿cierto? Acompaña para que sea en su mejor interés. En el caso de Makarenko, ¿cierto? Él la libertad la ve desde la libertad que da la Revolución Rusa. Ahora, recordemos que la Revolución Rusa tiene dos etapas. La primera, que es la que es conducida por Lenin, que va del 17 al 24, y es donde definitivamente Rusia, o por lo menos la Unión Soviética, aparece como saliendo de la guerra en una gran pobreza, con grandes dificultades económicas, con muchísimas cosas que no puede hacer y por eso plantea su liberación desde la literatura y desde el arte, desde la literatura y allá. Sin embargo, pues eso también. Y por último, pues Illich en últimas es un obispo que termina peleando contra las opresiones mismas y las diferencias mismas de la Iglesia Católica. Y por eso plantea de que esas opresiones, y fíjense que aunque él es europeo,
sus planteamientos son para América Latina y es donde plantea la educación desescolarizada, todo lo que tiene que ver con eso, y eso los diferencia. También hay una cosa que los une, que definitivamente su discurso es esencialmente filosófico. No es, por ejemplo, no vemos planteamientos en didáctica, no vemos planteamientos en currículos, no vemos planteamientos básicamente en métodos, sino es el discurso que quiere ser acomodado a la educación, que quiere que sea acomodado o quiere plantearse o quiere ser influenciado o influenciar los procesos pedagógicos. Bien, sigamos a la siguiente pregunta. Bien. Bien. La siguiente pregunta. Para Makarenko, el trabajo es un componente esencial de la educación. Es una actividad creadora de riqueza social y cultura trabajadora. Según sus conceptos, ¿se aplica esta premisa en la escuela actual? A ver, Helmut. Bueno, según mi opinión, sí, aún se usan estos, ya que, por ejemplo, Makarenko, para tratar de unificar más a sus estudiantes, usaba las técnicas de sembrar hortalizas o, por ejemplo, hacía que un estudiante le sirviera la comida a los otros. Esto para que se sintieran más en un entorno un poco más familiar y unificado. ¿Aún siguen vigentes? Claro que sí, ya que esto promueve mucho lo que es el trabajo manual para que los estudiantes lo hagan y la colectividad, ¿no? El trabajo en equipo. En muchos colegios también se hacen lo de las huertas, como plantar plantas, todo eso, para, sí, para las propias comidas o simplemente para una actividad de relacionamiento entre los estudiantes. Muchas gracias. Listo. ¿Alguien más quiere ¿Alguien hablar? más? Alison. Alison. Sí, señor. Bueno, esto sí en el día a día se implementa más que todo en las escuelas técnicas laborales. Debemos de tener en cuenta que el SENA es un gran ejemplo para nosotros, teniendo en cuenta que allí forman personas para los ámbitos laborales. Allí les enseñan eh, actividades para laborar. Eh, ¿Qué es importante? Que las personas se pueden inscribir, escojan su programa de gusto, el programa que les guste o que les llame la atención y allí lo pueden implementar, pues con manualidades, ya sería carpintería, pues estamos con la granja, entonces hay muchas electricidad, bueno, hay bastantes programas, también enfermería, hay bastantes programas que las personas pueden escoger y pueden implementar de una manera, esta educación se llama educación, bueno, la educación que es técnica y se llama que aprende haciendo. Sí, por competencias. Exacto, por competencias. Entonces allí ya estamos teniendo en cuenta que sí se está implementando de cierto modo en la actualidad. Muchas gracias. Helmut quería volver a hablar. Ah, Réplica. bien. Recuerden que también pueden tener 30 segundos de réplica. O sea, la persona que quiera volver a hablar también puede volver a hablar. Bien, vamos a referirnos un poquito a Makarenko. Eh, hay un término en el marxismo que se llama el lumpenproletarium. O sea, el lumpenproletario son aquellos que van más abajo del proletariado, que para nuestros otros términos serían los habitantes de calle, los niños ladrones, los gamines que se llamaban en otra época. Esos son los que va a trabajar Makarenko. Entonces, en ese sentido, Makarenko tiene que ver en un sector de la sociedad que nadie quiere ver, un sector de la sociedad que para la sociedad de la revolución rusa fue muy importante porque era una cantidad de jóvenes que no estaban haciendo absolutamente nada. Entonces, en ese sentido,
es enseñar en la capacidad de producción de una sociedad. Lo segundo, que me parece que es lo que diferencia a Makarenko del resto, es que Makarenko está en una construcción de una nueva sociedad, la sociedad socialista. Y como tal, esa sociedad socialista le tiene y trabaja a es una educación para el trabajo. Ahora, en cuanto a lo que decía Alison, que me parece supremamente preciso, es la educación para el trabajo actualmente es una educación que, a diferencia de Makarenko, deja la educación artística de lado, ¿sí? O por lo menos las expresiones de la artística, como son el teatro y la literatura, que para Makarenko era la parte humana, era la parte donde se integraba toda el arte y toda la cosa, a esa producción, definitivamente esa producción, esa manera con que se está planteando la educación para el trabajo en este momento, está olvidando esa otra dimensión, como dicen los de preescolar, de esto, ¿cierto? Bien, Diego, puedes hablar. Bueno, Héctor, yo lo que digo que la educación que se está prestando ahora, que es la educación que usted dijo que es donde usted aprende para ser mejor o para que usted, que cuando salga de estudiar, pueda de ingresar a algún trabajo, ¿sí? Vemos que eso es lo que ahorita los muchachos necesitan, porque realmente antes un niño salía de 11 y no sabía ni siquiera ni barrer, le podemos decir. Por eso ahorita se están implementando mucho los técnicos, que el técnico agropecuario, el técnico en sistemas, el técnico en electricidad, el técnico en ¿qué? ¿Cómo se llama eso? Se me fue la palabra. Bueno, se implementaron muchos técnicos para que cuando un muchacho salga no se encuentre con algo, un vacío muy grande, que diga, ¿qué voy a hacer? No sé hacer nada y puede ingresar a una empresa, a lo menos a generar un ingreso. Ahora, lo que yo quiero también decir es que en últimas los tres autores que estamos trabajando hoy tienen un planteamiento para la educación al trabajo, ¿cierto? Por ejemplo, Correcto. Neil en su planteamiento sobre mayor interés, o sea, que el maestro acompañe en el mayor interés del estudiante. Es decir, ¿a usted qué le gusta? ¿A usted para qué usted es bueno? También me parece que también es una falencia en la educación formal, ¿cierto? ¿Para qué es bueno usted? Entonces, a partir de lo que usted es bueno, entonces hagamos un programa educativo, hagamos un trabajo alrededor de eso, hagamos un trabajo. Eilish definitivamente con la escolarización también está planteando eso. Y mire que cosas como la educación a través de la radio o a través de la televisión e inclusive todo lo que tiene que ver con todos estos trabajos que se están haciendo también en el Internet, ¿cierto? También todo ese tipo de cosas tienen que ver un poco con la desescolarización, ¿cierto? Entonces, Las sabatinas. y las sabatinas mismas son un proceso como un intermedio entre lo formal y lo desescolarizado, ¿cierto? Que en últimas también vienen siendo educaciones para el trabajo. Bien, Diego, ¿quiere hablar otra cosa? Sí, quiero hacerle como una pequeña pregunta, pero yo pienso que todas las personas no deben aprender solo una cosa, deben aprender varias, porque de una sola cosa no puede vivir el hombre. En una sociedad como esta, no sé. Mire, a mí me parece que esta es una sociedad que cada vez es más especializada, ¿sí me entiende? Es una sociedad que es más, es una sociedad donde la clase burocrática y la clase media está creciendo porque se necesitan cada vez más técnicos, ¿sí? Pero técnicos que cada vez son más especializados. Sí, Entonces, que yo ya lo que creo es que lo que hay es, usted edúquese sobre una cosa y sobre eso sigas educando. Y lo otro que es definitivamente parte de la fábrica de cartones, ¿cierto? Es lo que llaman la educación permanente. O sea, usted edúquese sobre una cosa y váyase porque eso va cambiando. O mire usted nomás alrededor del técnico en computadores, lo que llaman la construcción o la producción con obsolescencia, que es ponerle un punto determinado de que se acaban las cosas,
hace que definitivamente también los técnicos tengan que estar en continuo trabajo de aprendizaje para que estén, para que puedan pues, reparar equipos de la última tecnología, o si no se quedan atrasados, simple y llanamente. Sí, claro, porque si no se actualizan, van a quedar con cosas que no pueden hacer, porque todos los días se ve un cambio en los computadores increíble, ya todas las máquinas no son iguales, los discos ya no son iguales, ya manejamos discos sólidos, ya no manejamos discos magnéticos, todo va cambiando. Entonces, creo que esa parte que Héctor dice es demasiado lógica. Gracias, Héctor. Héctor, no lo escucho. Sugiero que vayamos a la siguiente pregunta. Dice así, los tres autores presentados han tenido influencia de personajes que los anteceden. ¿Cuáles serían las mayores influencias de cada uno y qué marcaron en su propuesta pedagógica? Esta es una respuesta bastante compleja y grande, pero simplemente con que nombremos uno o dos autores por cada uno, me parece como saber de dónde viene alguien, ¿cierto? A quién marca el autor. Creo Cada que grupo tiene 2 Nel, minutos para la respuesta. Dime, Nel se basaba mucho en María Montessori. ¿quién? Nel, Ajá. él se basaba en María Montessori y en varios, no era solo en ella, pero sí también veía los avances de María Montessori, entonces él tenía esa parte. Recordemos que Neil es la parte radical de la escuela nueva o de la nueva escuela, ¿cierto? Y en ese sentido, al ser radical, critica tremendamente a Montessori, ¿cierto? Sobre todo con su relación al juego, cómo los juegos deben de ir, tienen cierta influencia, eh, cómo en últimas su trabajo termina siendo, pues termina, esta no es la palabra, pero digamos, conduciendo ciertas cosas hacia el niño que son cosas que Neil critica de Montessori. Pero sí, claro, su influencia alrededor de toda la escuela nueva es gigantesca. Sí, no, Montessori es su referente, pero a la vez que es su referente, también él es el mayor contradictor que tiene Montessori. Para él, el Montessori se queda corta en cuanto a la exploración del interés, como parte de que el interés del niño es lo único válido para que el niño desarrolle. ¿Sí? El interés del niño es simplemente lo que puede hacer con su cantidad infinita de fuerza vital, ¿cierto? La fuerza vital es lo que mueve al niño. El niño la invierte en un interés y debe desarrollarla hasta que completamente agote esa fuerza vital y se le acabe el interés al niño y pase a otra cosa. Ese es como el discurso de Neil. Ahora, no sé, ¿qué más influencias hay en Neil? ¿Alguien más quiere plantear algo? Helmut. Yo pues quería comentar sobre Anton Makarenko. Él se influenciaba mucho por el leninismo y el marxismo. Pero sí, más que todo por el marxismo, como por la necesidad de crear como una colectividad y trabajo en equipo entre todos. Gracias. Muy bien. Bien, ¿alguien más? En cuanto a Makarenko, pues lógicamente encontramos que toda su influencia tiene que ver con la parte de la pedagogía que él denominó bolchevique, ¿cierto? Que era en pro del bien común, dejando aparte los intereses de cada sujeto. O sea, no era yo lo voy a dejar que usted sea libre y feliz y luego todos somos felices. No, él aplica es lo contrario. Si todos trabajamos en equipo, si todos estamos bien, si todos tenemos un objetivo común y producimos para ese objetivo, al final cada uno va a estar bien. Si todos estamos bien, finalmente cada uno va a estar bien. Ahora, en Makarenko no olvidemos también la influencia de Gorky. Recordemos que Makarenko quería ser escritor, ¿cierto? Él que era pedagogo y le dedicó toda su vida, pero ante todo
su gran afición era la literatura y quería ser escritor. Y su gran influencia es eso. Por eso toda su influencia humanista está alrededor de la literatura y también del teatro. Recordémonos que en la Granja Gorky habría un gran teatro donde la gente, toda la comunidad iba a verlos, ¿no? Bien, ¿alguien más? Alguien que nos hable un poquito sobre los Illich. referentes de Iván Illich. Ujú. Bueno, antes de esto habíamos dicho que también habían referentes en Neil de Freud y de Ferreire, ¿no? Eso es bien importante. Bueno, no sé, de Illich. ¿Alguien quiere hablar de Illich sobre quiénes influyen en Illich? Muy bien. Ante todo, a mí me parece que Illich está muy influenciado alrededor de la Iglesia Católica, ¿no? Como la Iglesia Católica y su obispado es una gran influencia. Pero también tiene que ver con, y a mí me parece, aunque no lo dicen allí, tiene que ver con muchos de una construcción económica. O sea, también hay una gran sociología, antropología y economía en sus planteamientos que hacen que definitivamente haya una crítica a los servicios públicos dentro del monopolio en la sociedad capitalista contemporánea. ¿Mm? Muy bien. Sí. Vamos entonces a Siguiente la pregunta. siguiente pregunta. La siguiente pregunta. La 4. ¿Sí? ¿La 4 o la 3? Reconociendo de cada autor las ventajas y las desventajas de su propuesta pedagógica y como base la reflexión sobre la educación en Colombia, ¿qué incluirían y qué definitivamente descartarían dentro de su quehacer pedagógico y por qué? ¿Ustedes qué no harían de Neil? ¿Ustedes qué no harían de Makarenko? ¿Ustedes qué no harían de Illich? Y por el otro lado, ¿a ustedes qué les gustaría implementar de Neil? ¿Qué les gustaría implementar de Illich? ¿Y qué les gustaría implementar de Makarenko? Bueno, aquí respondiendo, de Makarenko, algo de lo que no estoy mucho de acuerdo es como un poco la implementación de, sí, como la fidelidad hacia la el partido. política, hacia el partido, exacto. Eso no es algo como en ese tiempo estaban más que todo en Rusia, por la revolución y eso, entonces tenía una gran influencia política. Eso es lo que a mí no me gustaría implementar. Y algo que sí me gustaría implementar de él son, por ejemplo, lo del trabajo manual, ya que yo siento que eso es algo muy importante para todos, ¿no? Ya que nos enseña a ser autosuficientes y a hacer las cosas por nosotros mismos. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Levantan la manito. Melissa. Ligia. Bueno, pues yo también iba a hablar sobre Anton Makarenko. Pues Ajá. una de las ventajas que me gustaba de él era que le gustaba mucho como las obras sociales, que le gustaba trabajar con, digamos, con gente, pues digamos, ¿no? Como habitante de calle, niños de calle. Digamos, es algo que de pronto sería muy bueno porque, pues, digamos, había veces que hay niños que quieren estudiar y no poder. De pronto le da la oportunidad también de como de ayudar y enfocar mucho a esos niños. Sería muy bueno, digamos, uno como implementar algo de eso porque, digamos, en muy pocas veces se dan, digamos, nosotros, pues yo lo tomo como experiencia, ¿no? Nosotros quisimos ayudar y experimentar con mi mamá, porque mi mamá tiene una fundación de habitante de calle, pero la alcaldía no apoya. Sería nosotros estábamos ayudándole a los niños y a los adultos mayores, enseñándoles, y eran cosas que a ellos les gustaba, pero pues la verdad, digamos, la sociedad, ¿no? No sé cómo explicar ahí en ese proceso. No ayuda y no colabora. Y de pronto decía, una de las desventajas era así, lo que decía nuestro compañero, que ellos más que todo era como todo política, como todo meterle cosas que de pronto, aunque digamos en todos los años van a ver, todo es con política y palanca para poder salir adelante. Quiero hacer dos comentarios. El primero es sobre el planteamiento político.
Yo pienso que todo acto educativo y todo acto pedagógico es un acto político. Ahora, vista la política como la ve Aristóteles, como una participación del ser humano en la colectividad y en las decisiones que toma una comunidad, ¿cierto? O sea, que a mí me parece que el acto pedagógico, así usted no lo quiera, si usted se muestre apolítico, es un acto político. Y el segundo, que me parece importante, que es la comparación que hace Ligia sobre el planteamiento con el trabajo social que hace su mamá, ¿cierto? Es que en Macarenco hay un discurso ideológico alrededor de la colectividad, que es un poco lo que no marca el trabajo social que hace la mamá, a no ser que también haya un trabajo ideológico alrededor de la religión de otra cosa, para que ellos vean que su trabajo es para su propio beneficio y para el beneficio de una colectividad. Recordemos la cosa esta que hace Macarenco cuando le dice al chino este, mire hermano, si usted robó, puede irse de aquí, pero no vuelva en 2 años para que se dé cuenta cómo son las cosas de la colectividad, ¿cierto? En ese sentido, me parece que son 2 cosas diferentes, ¿no? Porque Bien. también vivimos 2 momentos diferentes históricos. Alison. Alison, ¿iba a hablar? Sí, Sí, señora. Bueno, inicialmente lo que, bueno, de Macarenco ya hablamos, vamos a hablar de Illich, que lo que yo usaría de él es como la libertad de poder escoger a nuestros, por decir así, a nuestros educadores, ¿sí? Y poder escoger o poder escoger en qué nos vamos a especializar para pues desde pequeñitos podernos formar, porque tenemos que tener en cuenta que pues la educación es un proceso constante. Entonces allí vamos con Illich de la mano. Lo que no usaría de Illich es en ocasiones las prácticas que él nos propone. ¿Cuál es la práctica? Que fuéramos a tal vez a una fábrica o a algún laboratorio, teniendo en cuenta pues los grandes peligros que pueden haber allí. Pero más sin embargo es muy buena la metodología teniendo en cuenta que vamos a escoger algo que queremos, nos vamos a especializar, vamos a tener como unos referentes a quién abordar para adquirir ese conocimiento. Entonces, en sí, las teorías de Illich son muy buenas y pues tenemos en cuenta que él es un anarquista de prioridad y pues efectivamente él se salió de la iglesia fue para cambiar y liberar, pues darnos un modelo de liberalismo distinto. Gracias. Ok, Diego levantó la mano. Diego, te escuchamos. Yo voy a hablar de Nel, ¿sí? Algo que no me gusta de él es esa parte donde él dice que los niños no es obligatorio si ellos quieren ir a estudiar o no quieren ir a estudiar. Esa parte para mí me parece que es algo que yo no aplicaría. Porque tendríamos el porcentaje de niños que no les gusta estudiar y no volverían a la institución si el papá no los lleva. Creo que esa es la parte que no me gusta y no me llama la atención de él. Bien, a mí me parece que eh, a mi punto de vista, lo que plantea Diego al interés de que de que Neil no deja que los niños, que el niño haga lo que le dé la gana y que vaya cuando quiera. En términos generales, a mí me parece que él lo explica muy bien alrededor del interés. Es más bien, oiga, usted, ¿de qué le gusta? ¿Usted qué le interesa? Y a partir de ese interés del muchacho, el maestro se acomoda a un trabajo con él, ¿cierto? Y en ese sentido hay un acompañamiento. Por eso a mí me parece que él lo tiene bien claro. No es dejar al chico al libre albedrío. Y en eso tampoco él es muy anarquista, ¿cierto? En eso inclusive ahora. Lo que sí deja es que cada niño a partir de su interés vaya y haga lo que quiera de su interés. Y para eso el maestro tiene que estar muy pendiente de eso. Diego, ¿quieres hacer como una contraposición, una réplica? Sí, quiero hacer una réplica. Bueno, listo, sí, yo estoy de acuerdo. El pensamiento de él está muy claro, ¿sí?
Pero es que en Colombia no estamos, todavía no tenemos esas pautas o todavía no tenemos ese conocimiento para que se pueda implementar en nuestros colegios. Porque si yo le digo a usted, profe Héctor, implementelo donde usted trabaja, sería muy difícil para que todos los profesores manejaran ese formato y que dijeran, no, de esta semana los estudiantes quieren ir solo a trabajar lo que es trabajar manualidades y no van a ir a matemáticas porque no les gusta, no van a ir, ¿sí? Entonces, son planteamientos que hay que generar muy bien para que en las instituciones que se generen se logre ese objetivo y que al padre le guste, porque si usted llega al padre y le dice, no, es que su hijo viene a clase que le guste, el padre, el padre de una vez, ¿qué va a decir? No, no, aquí no me gusta, yo me lo llevo para otra institución. Listo, profe. Bien, Bien, Alison. Alison. Bueno, yo también lo que implementaría de NEI sería el modelo de calificación. Para él no hay niño bueno, niño malo o niño pésimo, sino que él todos como que los califica de una manera integral y de una manera pues que valora el esfuerzo y valora lo que él está en el momento aprendiendo. Esto es todo. Muchas gracias. Estoy de acuerdo, compañera. Sí. Bueno, yo solo quería, bueno, sí, de niños me gusta más que todo lo de la desescolarización, pero quería más que todo, pues, comentar lo que decía, por ejemplo, Héctor y Diego, que yo creo que la solución de eso sería proponer como una clase de escuela, ¿no? Así como hay escuelas que se especializan más que todo en el inglés o en otras cosas, una escuela que se especialice en ese método, ¿no? En dejar un poco libre al estudiante, ya que pues aquí no se hace mucho de eso, por lo que dijo Diego, pero hay algunas personas a las que les puede interesar este método. Muy bien. Yo quisiera hacer un comentario ahí, en este sentido. Cortito, sí. Primero que todo, alrededor del interés. Ya existen instituciones en Colombia que plantean hacer ese tipo de trabajos. Por ejemplo, al muchacho se le plantea a partir de ciertas cosas y se le da un maestro tutor. Ese maestro tutor tiene un grupo de maestros que pueden resolver otros problemas del muchacho. Se hace con él una agenda y a partir de esa agenda se trabaja con él. Ya hay instituciones que las hacen. La conozco porque pues estuvieron una vez en el colegio planteando algunas cosas alrededor de eso. Lo están haciendo en el Valle del Cauca, lo están haciendo en Bogotá, eso. Y alrededor de la desescolarización también se están haciendo cosas bien desarrolladas. Yo no quiero decir más porque me voy. Bueno, sí, hay otra cosa que sí quiero como puntualizarle a Alison. Una cosa es la evaluación y otra cosa es la calificación. Cuando yo califico, puedo calificarte a ti como negra, blanca, bruta o inteligente, o te puedo decir loca o normal, ¿cierto? Mientras que cuando yo te estoy evaluando, estoy haciendo un trabajo a partir de lo que tienes ahora, o sea, de cómo te empiezas y cómo terminas un proceso. En ese sentido es la diferencia entre la evaluación y la calificación. Así rapidito, pues. Bien. Diego, ¿quiere hacer réplica? Por favor, cortica la réplica. Vamos a ir cerrando ya. Cortica. Lo que quería decir Diego, es que todo es un proceso. Sí. Bien, estoy de acuerdo. Y para que en Colombia ocurra todo eso, se demora sí, y se es un necesita proceso tiempo, que se necesita se tiempo. puede alcanzar Y si el sobre gobierno todo, mire, sí, yo creo que hay una cosa que definitivamente no hacemos en la educación formal, es construir autonomía en el estudiante. ¿Sí me entiende? Casi siempre el estudiante de la educación formal está muy heterónomo de sus maestros y está muy pegado de lo que el maestro propone. Entonces, no construimos autonomías y construir autonomía causa tiempo. ¿Sí? Bien. Bien. Vamos al final. Sí,
Bien, entonces vamos a la conclusión, vamos a leer una parte ya del acta e ir a la conclusión. Vamos a cerrar un poco como con lo que se recogió de las presentaciones y de las preguntas. Entonces, podemos decir que Sumergil fue la creación de NIL. De allí que él plantea el no a las tareas, a los talleres, a los exámenes, no a los regaños, no a los castigos. Y la idea es, él plantea el estudiar con felicidad, ayudar a encontrar la felicidad propia para que cada niño viva su vida, que tengan una sana convivencia. Con Iván Illich nos plantea que el Estado y la educación es una máquina moldeadora que elimina secuencialmente el gusto por la educación y trata la educación como una mercancía. Entonces, ¿qué busca él? Una sociedad sin escuela. Completamente acabar con la escuela, que no tengan prejuicios, que no haya clasificaciones, donde se crean laboratorios, talleres, donde ellos puedan escoger, donde tengan una autonomía, sean libres y revolucionarios. Que sea la sociedad la que eduque. Bien. De Makarenko está muy basado sobre la educación soviética, sobre la pedagogía bolchevique, a partir de ser social y políticamente activo. Es una formación del individuo bajo la premisa de ayudar a la sociedad para ayudarse a sí mismo, a partir de valores éticos, un trabajo jerarquizado, a partir del leninismo y el marxismo. En la contraexposición, pues tenemos que Nil nos muestra una educación fría, calculadita. Si los niños no creen en nada y se vuelven ateos, pues no hay un piso para un futuro, ¿cierto? Es lo que nos plantean. Perder el miedo a las evaluaciones es importante dentro de las propuestas de Nil. La base fundamental es el amor y el respeto, pero sin la creencia religiosa. Y las expectativas de los padres muchas veces no compaginan frente a lo que está ofreciendo la institución. De Makarenko nos habla del perfil del maestro, ¿cierto? Del tipo de educación, de la organización. Nos dice que debe haber autodisciplina, que la organización debe ser colectiva y productiva, que el maestro debe tener un fin político, un fin social y debe conformar el grupo para que tenga ayuda mutua, que hay premios y castigos, que la disciplina debe ser moral y política y debe tener una concepción comunista. De Iván Illich nos dice que los estatutos sociales critican a la educación de los años 60 y 70. Es un monopolio educativo. Es una sociedad desescolarizada donde no hay necesidad de ir a la escuela y de aprender vivencias. Bien, no se puede definir el nivel académico, que no hay necesidad del niño como respuesta, que el aprendizaje es más lento, la variedad de metodologías de enseñanza, el aprendizaje no es adecuado, el enfoque único de acuerdo a sus intereses, una caracterización anarquista, no hay una responsabilidad social y no es viable, no hay tecnología adecuada en todo el mundo para eso. No todos tienen la tecnología para hacer este tipo de educación. Hasta ahí la exposición y la contraexposición. Entonces, yo creo que ya con esto cerramos nuestro debate del día de hoy. No sé, algunas palabras finales, alguien que quiera hacer algún cierre, algún comentario final que se haya quedado por fuera de lo que hemos discutido hoy, alguna pregunta. 2 minuticos por ahí para eso. ¿Alguien? ¿No? Todo quedó súper claro, bien. Entonces, listo. Entonces, con eso ya terminamos, compañeros. Muchas gracias por todas sus opiniones, por la exposición, por la contraexposición, por las respuestas y por el debate que se creó el día de hoy. Nos vemos después. Bien, entonces damos por cerrado el debate sobre pedagogías contemporáneas, teorías pedagógicas influenciadas por la filosofía durante la primera mitad del siglo XX. Autores Makarenko, Neil y Illich. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias, que estén muy bien. Muchas Bueno, gracias. profes, muchas gracias a ustedes.